es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Hoy continuamos con la serie del día lunes dirigido a la familia, 10 enemigos que destruyen a sus hijos, y compartiremos el segundo de sus enemigos, el sistema educativo. Tú nos creaste con un propósito. Y como todos los lunes nos acompañan el pastor Ángelo Becerra y su esposa Jacqueline Alarcón, quienes responderán al tema de hoy. Muy buenos días, pastores. Buenos días, Ángelo. Muy buenos días, Oscar. Buenos días, Beticita, mi amada esposa, y a todos nuestros oyentes que muy fielmente nos escuchan los lunes, miércoles y viernes de 7 a 7:30. Muy buenos días para todos. Esperamos que este programa sea de bendición para nuestras vidas. También nos acompaña Beatriz Fuentes, líder de la iglesia. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Oscar. Buenos días a nuestros pastores y a cada uno de nuestros oyentes que nos acompañan en esta mañana. De verdad, un especial saludo. Y recuerda que usted puede escuchar estos programas en cualquier horario, ingresando a nuestro canal de YouTube, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Y si desea, también lo puede recomendar a otros. Pastor Ángelo, ¿por qué ubicó como segundo enemigo que destruye a nuestros hijos al sistema educativo? Bueno, primero permítame decir que la educación en sí misma es una bendición para todos. Sin educación, pues nosotros no podríamos haber avanzado como sociedad en la manera que nosotros pues lo hemos podido hacer. Así que este no es un programa que busque denigrar en ningún momento la educación, sino más bien es un programa que busca señalar la educación, el sistema educativo. No vemos la educación con malos ojos, pero sí queremos mostrar cómo el sistema educativo que gobierna obviamente la educación está detrás de las instituciones, y este sistema le ha causado muchísimo daño a nuestros hijos, y por eso yo lo considero un enemigo para ellos. Uno de los grandes ataques que recibirán o que ya están recibiendo nuestros hijos viene de los claustros educativos, de la academia. Para nada yo quiero ser fatalista, ni mucho menos fanático, pero déjeme decirle que desde el jardín infantil nuestros hijos están siendo bombardeados por una cultura antidios. ¿En qué sentido cree que el sistema educativo le causa daño a nuestros hijos? Oscar, muchos ignoran que este mundo está gobernado por las tinieblas, y por lo tanto pues las fuerzas del maligno están arreciando y hacen todos sus esfuerzos para oponerse a todo lo que sea Dios. Le voy a leer donde dice la Biblia que este mundo está gobernado por el maligno. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19 dice: sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. Básicamente, estimado oyente, el maligno ataca a nuestros hijos y usa el sistema educativo, obviamente, para atentar contra sus creencias, o más bien busca que no haya creencias. Y permítame señalar algunas de las enseñanzas que se han enraizado en el sistema educativo y que considero son muy pero muy nocivas. Una de ellas la evolución, otra el relativismo moral, otra el ateísmo, otra la revolución comunista. Estimados oyentes, mis hijos y sus hijos tienen que soportar día tras día el discurso de la evolución, el discurso académico del ateísmo, o el discurso rebelde de la revolución, o el discurso homosexual de la diversidad, o hasta el discurso, diría yo, el discurso liberal de la libertad de expresión, de pensamiento y demás. Yo creo que a esto hacía referencia el apóstol Pablo cuando dijo en Colosenses 2:8: cuídense de que nadie los cautive con la vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que va de acuerdo con los principios de este mundo. O sea, aquí está hablando del sistema, ¿no? Del cosmos, mundo, y no conforme a Cristo. ¿Por qué el sistema educativo ha caído en estos desvíos? Si fue precisamente la escuela uno de los lugares donde más se enseñaban principios bíblicos y morales. Debido a los grandes descuidos que tuvo la iglesia en los siglos pasados, Beatriz,
La educación, como casi todo, pues entonces pasó a ser dominada por quienes no tienen ni en lo más mínimo temor a Dios. Para quienes no saben, en siglos pasados esto fue la iglesia protestante, la iglesia evangélica, la que fundó las más grandes y prestigiosas universidades del mundo. Harvard, ¿cómo se dice? Yale, No, Yale también se puede decir. Sí. Bueno, Yale, Oxford, Princeton, entre otras, son una de las muchas universidades fundadas por cristianos o por gobiernos netamente protestantes, como lo fueron el de Inglaterra y el de los Estados Unidos en el pasado, desde luego. Sin embargo, tristemente, el sistema se está oponiendo a Dios desde los claustros de la educación primaria, bueno, como dije anteriormente, hasta los jardines, la educación primaria, la educación secundaria y la universitaria en una gran proporción. ¿A qué se debió este debacle moral en la educación? ¿Cuál fue la causa? Yo creo que la causa principalmente se dio porque la iglesia, Oscar, empezó a negociar con el mundo y obviamente al dejarse permear por el pecado, perdió su capacidad de influencia y en consecuencia nuestros hijos están bastante expuestos cuando van a las aulas de clase. No es de extrañar que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes y jóvenes tengan como maestros a homosexuales, a ateos, a revolucionarios comunistas o a personas que abiertamente expresan su rebeldía contra la autoridad absoluta de Dios. Pastora Jacqueline, con todo este panorama tan desolador, ¿la iglesia puede hacer algo? Bueno, quisiera contestar esta pregunta con algunos testimonios de la antigua iglesia subterránea en lo que fue la unión de las repúblicas socialistas soviéticas detrás de lo que se denominó la cortina de hierro. Estos testimonios son una muestra de que los cristianos sí podemos hacer algo por nuestros hijos, solo que requerirá de un gran esfuerzo y de mucha espiritualidad de nuestra parte. Uno de estos testimonios dice así: los niños discuten, el profesor dice, los cosmonautas han estado en el espacio y no han visto a Dios. Un alumno se levanta. El niño sabe que por su testimonio cristiano puede perder a su padre y a su madre, pero dice: camarada profesor, ¿tenían los astronautas un corazón puro? Sin él, usted nunca podrá ver a Dios, no importa dónde esté usted. Si lo tiene, puede ver a Dios en cualquier parte, incluso mientras permanece sentado en una escuela ateísta. Ese es un testimonio. Otro testimonio dice así: en otra escuela aprenden que el hombre viene del mono. El profesor, sospechando que Eva es una niña cristiana, la señala y le pregunta qué piensa ella al respecto. Ella responde: estoy agradecida, camarada profesor, por lo que nos ha enseñado hoy. Siempre me he preguntado por qué los comunistas son tan malos y torturan a tantos hombres inocentes. Ahora usted me ha dado la explicación. Es que ustedes descienden del mono. Y bueno, parecen historias como graciosas, pero realmente son historias reales de lo que ha sucedido en estos campos de concentración donde los cristianos sufren persecución. Otro testimonio dice: las niñas Vania, Pavlik, Andrei, Vera y Sveta jugaban con una muñeca de goma a la reunión de oración, pero estaban muy confundidas por el hecho de que las rodillas de la muñeca no se doblaban. Por esto se quejaron ante el profesor de que tenían una muñeca incrédula. Hemos aprendido que toda rodilla debe doblarse ante el nombre de Jesús. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. Hoy con el tercer enemigo de nuestros hijos. El segundo, el sistema educativo. Pastora Jacqueline, tal y como mencionaba el pastor anteriormente, los niños de una u otra manera se ven bombardeados por el mensaje antidios. ¿Cómo podemos ayudarlos? Siendo padres creyentes y con valores morales, ¿qué podemos hacer para proteger a nuestros niños, a nuestros hijos? Bueno, yo creo que debemos empezar temprano instruyéndolos en la palabra de Dios, y este temprano es obviamente desde que son muy pequeñitos, y entre más rápido empecemos, pues va a ser mucho mejor. Oscar, cuando nosotros trabajamos en la mente y en la fe de nuestros hijos, podríamos llegar a sorprendernos de los resultados que vamos a ver en ellos, ya que los niños son crédulos y a la vez son francos. Y permítame contarles otra historia. En una ocasión, una niñita formada bíblicamente por sus padres creyentes le estaba hablando de las ballenas a su profesora.
La profesora le dijo que físicamente era imposible que una ballena se tragara a un ser humano, porque aunque es un mamífero muy grande, pues la garganta de las ballenas es muy pequeña. Pero la niña afirmaba que Jonás había sido tragado por una ballena. Irritada, esa profesora le repitió que una ballena no podía tragarse a ningún ser humano, que físicamente era imposible, a lo cual la niña le contestó: bueno, profe, pues cuando llegue al cielo le voy a preguntar a Jonás. Y la maestra le pregunta: ¿y qué pasa si Jonás se fue al infierno? La niña le contesta: profe, entonces le toca a usted preguntarle. Entonces, un niño que no ha sido influenciado negativamente por el sistema educativo, porque está pequeño, y desde muy niño se pone su confianza en la palabra de Dios, por lo general dice la verdad, es de sentimientos muy nobles y es de mente pura, amante de Dios y de la vida. Pastor Ángelo, ¿por qué considera la enseñanza del comunismo como un mal para nuestros hijos? Por la filosofía que promueve, que es una filosofía idealista pero no realista. Ninguno de los países que han adoptado el comunismo en América Latina ha visto ni la prosperidad tan anhelada, y más bien se han llenado de toda clase de injusticia, o sea, tampoco han visto justicia social. El comunismo, en lugar de hacer y formar buenos ciudadanos, lo que generalmente hace es promover una mentalidad mediocre, al mismo tiempo que subyuga muchísimo más que el capitalismo. Y esto me hace recordar cierta historia que me gustaría compartir con los oyentes. En una ocasión, una universitaria ya cursaba el último año de sus estudios, y como suele ser frecuente, pues en el medio universitario, la chica pensaba que el socialismo era muy bueno y ya estaba dando como pasos hacia el socialismo, hacia el comunismo. Entonces ella tenía vergüenza de su papá, porque el papá estaba a favor del capitalismo y estaba en contra de los programas socialistas y de la ideología comunista, desde luego. La mayoría de sus profesores ya le habían enseñado que el capitalismo pues no era algo bueno y demás. Por eso entonces un día ella decidió enfrentar a su papá, le habló del materialismo histórico y le habló de la dialéctica de Marx, bueno, le habló de Lenin y todo eso, tratando de hacerle ver a su papá cuán equivocado estaba al defender un sistema tan injusto como lo era el capitalismo. En eso entonces su papá, como queriendo desviar la charla, le preguntó que ella cómo iba en las clases, y ella le dijo que pues iba muy bien, que se sentía orgullosa, que estaba contenta. Dijo: tengo de promedio 9, pero me cuesta muchísimo trabajo, no tengo vida social, duermo muy poco, pero creo que lo estoy logrando. Entonces el papá le dice: ¿y cómo está su amiga Soledad? ¿Cómo le va a ella? Y ella dice: no, a mi amiga le ha ido como muy mal. Ella tiene en promedio 4, se la pasa todo el tiempo haciendo shopping, se la pasa en fiesta, no estudia nada y muchas veces ni siquiera asiste a clases. Yo creo que ella va a perder el semestre. Entonces el papá, mirándolo a los ojos, le respondió: entonces hable con los profesores y pídales que le transfieran 2,5 de los 9 puntos que usted tiene en promedio, que se los transfieran a ella. Esta sería una buena y equitativa distribución de las notas, pues las dos tendrían entonces 6,5 y aprobarían las materias. Entonces, indignada, la muchacha le contesta: ¿pero por qué? Si yo estudié mucho para lograr mi promedio, no me parece justo que todo mi esfuerzo sea gratuitamente entregado a otra persona, aunque sea mi amiga Soledad. No pienso regalarle mi trabajo. Su papá entonces la abraza cariñosamente y le dice: bienvenida al capitalismo. Bueno, Ángel, con respecto a la ideología socialista, comunista, como usted decía, en la práctica, en los países que han adoptado este sistema, han caído en un alto retraso económico. Cuba, aunque Fidel Castro hablaba de libertad, convirtió la isla en una prisión. Un cubano no tiene libertad de salir del país. También cuando vino en Europa, todo lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, Berlín fue dividida entre Oriente y Occidente, y hubo que levantar un gran muro para evitar que la gente se fuera hacia Occidente. O sea, es tan bueno esta ideología que hay que levantar muros, hay que levantar barreras para que la gente no se salga. Además de esto, la historia nos dice que la ideología comunista ha sido una gran perseguidora de la iglesia, los cristianos, en Europa Oriental, en la Rusia, en la China. Entonces vemos que a veces algunos cristianos, por ignorancia, están, aprobando esta ideología en aquellos que la promueven. Y es triste. Hace poco alguien le rendía honores a Fidel Castro, diciendo que había hecho y que había logrado lo que muchísimos gobiernos no habían logrado. Lo contradictorio es que la gente se lanzaba al mar
con la esperanza de llegar a los Estados Unidos. ¿Quién se lanza al mar en una lanchita con la esperanza de llegar a los Estados Unidos si tiene un paraíso donde vive? O sea, es una gran contradicción. Bueno, vamos a escuchar ahora al hermano Pablo en un mensaje a la conciencia que nos ilustra más sobre el tema que estamos tratando en esta mañana. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El espectáculo era apasionante, más bien aún morboso. Unas 50 personas lo contemplaban ávidamente. Se trataba de una niña de apenas 16 años de edad de la ciudad de Ho Chi Minh en la antigua Saigón. Ella intentaba suicidarse arrojándose de un alto puente al río que corría abajo. Las 50 personas sin corazón gritaban: "Tírate, tírate". Y en un momento dado la chica, en efecto, se tiró. 9 personas corrieron al borde del puente para ver caer a la joven, y el peso acumulado rompió el frágil puente, y los 9 cayeron al abismo. Pero, cosa curiosa, la suicida fue rescatada, sana y salva, mientras que los 9 mórbidos curiosos perecieron en las aguas. A la gente como que le gustan los espectáculos mórbidos, truculentos, dramáticos, trágicos, especialmente el espectáculo que dan los presuntos suicidas. La gente no acude para demostrarles cariño o aconsejarles conservar la vida, más bien ansiosa de sangre y desgracia ajena. La gente grita: "Tírate, tírate". Se dice que cuando se junta una multitud, el nivel intelectual de la gente baja al nivel del más bruto. Lo mismo pasa con el sentido moral. Baja de grado conforme aumenta el monto de gente congregada. Las multitudes, decía Goethe, oyen mejor los gritos que las razones. Cuanto más gente se reúne en un lugar para vociferar y gritar, parece que más y más desciende el nivel de humanidad y más sube y sube el nivel de animalidad. Amigo, ¿será por eso que tan fácilmente nuestros jóvenes caen en la desgracia de la inmoralidad y el materialismo? Todos lo hacen, es su tesis, y siguiendo el rumbo del montón, se reducen al nivel del menor común denominador. ¿Dónde está el joven recto? ¿Dónde está el líder íntegro? ¿Por qué tiene que ser el perverso, el incurioso, el malo, el que atrae la atención? Mi querido joven, Dios lo ha creado un individuo. Usted es un ser único. No hay nada en el mundo entero que lo obligue a ser como todos los demás. Usted es un individuo en el sentido más estricto de la palabra. No deshonre su individualidad. No sacrifique su decencia. No se rebaje al nivel del montón. Sea usted el líder sano y recto y fuerte que esta tierra necesita. Jesucristo establece el dechado para nuestra vida. Él se atrevió a ser diferente a todos los demás, dando el ejemplo de rectitud, integridad y justicia. Sigamos, mi amigo, su ejemplo. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastora Jacqueline, ¿cómo el adoctrinamiento de la teoría de la evolución atenta contra nuestros hijos? Bueno, la teoría de la evolución no es más que una teoría que niega que seamos producto de un diseño inteligente. Según esta teoría, somos el producto de la casualidad, lo cual conlleva a un pensamiento en los hijos de que la vida no tiene un propósito previamente establecido por Dios, sino que cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera y sin importar las consecuencias de sus decisiones y de sus actos. Obviamente, al desechar al Creador, su diseño y su propósito, puede llevar a nuestros hijos a convertirse en humanistas y ser moralmente buenos. Y bueno, aunque esto es gratificante para muchos padres, pues lo lleva a conformarse y a pensar, pues yo tengo un buen hijo con valores morales, respetuoso y otras virtudes. Pero lo cierto es que si ese hijo no reconoce el señorío de Dios y su propósito, al final siempre terminará viviendo una vida egoísta, satisfaciendo sus deseos, y lo más terrible, se perderá eternamente. Pastor Ángelo, ¿qué tanto daño hace la cátedra de la ideología de género en la mente de nuestros hijos?
Según esta ideología, el sexo es una construcción social y cultural, ¿no? Cada niño o cada niña debe tener la libertad de escoger su propio sexo, negando el diseño divino de la sexualidad humana y que es previamente determinada por Dios, no por el hombre. Esto conlleva a una perversión de la sexualidad que atenta contra la familia, elimina los roles establecidos por el Señor, elimina la masculinidad, la feminidad, que son determinantes en la formación del carácter, y obviamente también distorsiona la personalidad de los hijos, produciendo una crisis de identidad en ellos. Por eso nosotros vemos como resultado final que los jóvenes hoy día presentan frustración, presentan depresión, amargura, una confusión total, y los lleva inclusive a un final aberrante en donde esta sociedad se está autodestruyendo. Pastora Jacqueline, ¿cómo destruye a nuestros hijos la enseñanza del ateísmo? Bueno, permítame contestarle con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y en Job 28:28 muestra una consecuencia de ese temor de Dios. Dice así, y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría, apartarse del mal, eso es discernimiento. ¿Cuál es la respuesta? Pues cuando temo a Dios me aparto del mal. Y la enseñanza del ateísmo atenta precisamente contra la vida de nuestros hijos, ya que al creer que no existe Dios, que ha creado las cosas, que establece mandamientos para protegernos, pues da como resultado en ellos un relativismo moral, no existen normas absolutas, para ellos el bien y el mal es relativo, lo que para mí es bueno, pues para otro puede ser malo, y la consecuencia de todo esto es una sociedad corrupta, donde sobreabunda el mal, la inmoralidad, la mentira, que al final llevará a nuestros hijos a sufrir mucho dolor y una vida sin sentido, una vida sin propósito, con pensamientos de suicidio, de inmoralidad y un alma completamente vacía. ¿Por qué? Pues porque sin Dios nunca encontraremos un sentido real y pleno a la vida, Betty. Pastores, como de costumbre, ¿cuáles son los 10 consejos con los que los padres podemos proteger a nuestros hijos del sistema educativo? Bueno, junto con mi esposa vamos a compartir 10 consejos. Si usted tiene papel y lápiz, apúntelos. El primero de ellos es, enséñele la verdad de las Escrituras. Lea la Biblia con sus hijos y enséñeles. Es responsabilidad de los padres, no de la iglesia. No de la iglesia. La iglesia hace una labor complementaria, la labor primaria, la labor básica y fundamental la hacemos los padres. Como segundo principio, formen ellos el hábito de congregarse y también el padre es el responsable. Muchos padres le dicen a sus hijos, vaya a la iglesia, pero ellos mismos no asisten. O sea, no es vayan, sino vamos a la iglesia. Consejo número 3, ore todos los días por las mentes de sus hijos. Sus hijos están bombardeados, ore por las mentes de ellos. Ore todos los días con sus hijos, la iniciativa obviamente debe ser de nosotros como padres. Y bueno, no tiene que ser una oración larga, pero ore con ellos. Hagan una oración todos los días delante de Dios. Número 5, mantenga el canal de la comunicación abierto. Hablen con sus hijos, acérquense a ellos. Número 6, deles el mejor ejemplo de cristianismo. Ellos van a ver en nosotros nuestras actitudes, no tanto lo que decimos, sino lo que hacemos. Así que debemos darles un buen ejemplo. Por ahí un hijo dijo, es que es muy difícil seguir a un hipócrita, ¿no? Número 7, trate de involucrarlos en el servicio dentro de la iglesia. Estimado papá, sus hijos no van a servir a Dios si no los ven a ustedes sirviendo. Entonces, si quiere involucrar a sus hijos, involúcrese usted primero. Número 8, cómprele libros cristianos que ilustren sobre temas controversiales y obviamente si como padres no tenemos el hábito de la lectura, pues va a ser muy difícil que nuestros hijos lean también. Número 9, aprenda a hacer apologética. En algún momento tendrá que hacerla con sus hijos y para los que no saben qué es apologética, es hacer defensa de la fe, de lo que dicen las Sagradas Escrituras. Para eso obviamente hay que conocerlas. Y número 10, perdónelos cuando le fallen. Dios es un Dios perdonador. De la misma forma en que hemos fallado nosotros muchas veces, nuestros hijos también fallan. Nuestra actitud debe ser la de perdonarlos y enseñarles para que tomen el mejor camino. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El próximo lunes continuaremos con nuestra serie 10 enemigos que destruyen a sus hijos y compartiremos el tercer enemigo, así que no se lo pierda y recuerde también que los miércoles y viernes estamos en este mismo horario.
de 7 a 7 y 30 de la mañana, aquí en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Invitamos a todos aquellos amigos que no tengan iglesia o que no se congregan para que nos acompañen en las 3 sedes de reunión de la comunidad Vida con Propósito los días domingo. El pie de cuesta a las 8 de la mañana en la carrera séptima número 450. Lo mismo que en el Poblado, municipio de Girón, a las 8 de la mañana en el segundo piso del restaurante de asadero Super Pollo, ubicado en la carrera 26 número 4121. Y nuestras reuniones en Bucaramanga a las 5 de la tarde en la carrera 18 número 1922, Colegio Americano. Apreciado oyente, nos vemos el próximo miércoles. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.